and a one-way, one ticket to come home, but she didn't get on the plane. Lynette incluso tuvo que cargar con los honorarios de los abogados cuando él intentó estrangular a su propia hija. Pagó ella siempre ella, incluso cuando él peleaba por recuperar su empleo. Cubrió cada centavo de los gastos legales de aquel juicio penal. El agua estaba negra, pero no era esa oscuridad habitual del atardecer. No fue esa transición lenta donde la luz se retira por etapas. Fue una oscuridad súbita de esas que llegan cuando la noche cae de golpe, cuando el horizonte devora la última pizca de visibilidad y lo que queda más allá de la linterna simplemente deja de existir. Ese es el tipo de tinieblas que envolvían las aguas cerca de Elbow Cay en las Bahamas la noche del 4 de abril de 2026. Y en algún punto de ese vacío, una mujer de 55 años estaba sola en el mar. Su nombre era Lynette Hooker. Estaba en excelente forma física. Corredora de fondo, nadadora experimentada. Pasó años forjando una vida en mar abierto, aprendiendo sus humores y respetando sus límites. No era alguien que entrara en pánico. No era de las que tomaban decisiones imprudentes. Jamás. Quienes la conocían coinciden en lo mismo. Era meticulosa, capaz. Y estaba profundamente enamorada de ese mundo oceánico que eligió como su hogar. Sin embargo, según el único testigo de esa noche, Lynette entró al agua y nunca salió. Ese testigo era su esposo Brian Hooker. Antes de continuar con este caso, te invitamos a dejar tu like y suscribirte. Cada apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Los detalles de la versión que Brian entregó a los investigadores serían analizados con lupa en los días siguientes. Según su relato, el motor del bote falló. Aseguró que perdió el cordón de seguridad de la llave y que intentó alcanzarla. El viento los separó. El remo se rompió. Quedó a la deriva unas 7 horas antes de contactar a las autoridades cerca de las 4 de la mañana del 5 de abril. 7 horas. Para el 7 de abril, la búsqueda dejó de ser un rescate para convertirse en una operación de recuperación de restos. El 8 de abril, la policía de las Bahamas arrestó a Brian Hooker por causa probable. Para el 13 de abril, su detención fue extendida. El cuerpo no ha aparecido, pero el caso ya empezaba a susurrar algo desde los primeros días. Que lo ocurrido en el agua esa noche no tenía sentido, sin entender primero lo que pasaba en tierra firme desde hacía años. Antes de seguir adentrándonos en esta historia, nos gustaría saber, ¿dónde estabas cuando supiste de este caso? ¿Qué fue lo primero que pensaste al escucharlo? Déjanos tu reflexión en los comentarios, porque las personas cercanas a Lynette Hooker se hacían una pregunta muy específica. No solo qué pasó, sino cómo llegaron a este punto. Lynette era la cara visible de la vida que ambos compartían. Ella documentaba la travesía en línea, donde quedó registrado el viaje desde Texas por todo el Golfo hasta llegar a las Bahamas. Era a ella a quien se veía haciendo paddleboard, riendo bajo el sol, o narrando la belleza de los manatíes desde la cubierta del velero llamado Soulmate. Ella construyó algo real, algo que todos podían ver. Una comunidad, seguidores, una vida que desde afuera parecía el sueño de cualquiera que desea dejarlo todo atrás. Pero Carly Ellsworth, la hija de Lynette, no describía un sueño, para nada. Y la madre de Lynette, Darlene Hamlet, que observó ese matrimonio desde las entrañas por más de 2 décadas, tampoco hablaba de una relación de iguales. Lo que ellas describían era algo que los investigadores debían procesar antes de entender cualquier otra cosa. Y lo que empezaba a brotar de los registros financieros, de los antecedentes y del testimonio de quienes observaron en silencio por años, sugería que la vida de Lynette cambiaba drásticamente según de qué lado de la cámara estuvieras. A Brian Hooker lo habían despedido de AT&T varias veces.
Cargaba con deudas pesadas de manutención por 3 hijos de relaciones previas. Según el círculo íntimo, Lynette pagaba todo. El bote del equipo, las tarifas de la marina. La vida entera que compartían en el agua salía de su bolsillo. El dinero, afirmaban los conocidos, era de Lynette. Y ahí estaban la noche del 4 de abril de 2026, en un pequeño bote de 8 pies azotado por el viento en las Bahamas. Ese dato financiero se volvería el hilo del que tirarían los agentes. En un caso sin cuerpo y con un solo testigo, el motivo no es un detalle menor. El motivo es la arquitectura de todo el crimen. Y esa estructura empezaba a tomar forma. Pero faltaba algo, un fragmento de historia que aún no salía a la luz pública. Un hecho enterrado hacía años que cambiaría por completo el enfoque de todo lo descubierto hasta ese momento. Cuando se revelara, no solo cambiaría la percepción sobre Brian Hooker, cambiaría la forma en que el mundo veía a Lynette. Un detalle que los investigadores consideran clave para comprender el rumbo que tomaron los acontecimientos. Si esta historia te atrapó, no la dejes pasar, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene en este caso. En este expediente, nada es azar. Cada pieza encaja y cada capa nos arrastra un poco más hacia lo profundo, hacia lo desconocido. Si este relato te movió algo por dentro, o si te recordó a alguien o a alguna situación que hayas presenciado, cuéntanoslo abajo en los comentarios. Tu voz cuenta. Para la familia de Lynette Hooker, lo más valioso hoy es precisamente el eco de quienes se niegan a guardar silencio. Había una versión de Lynette Hooker que el mundo conocía bien. Se asomaba cada semana a través de una pantalla en su canal de navegación en línea. Ahí quedó registrado todo el viaje desde Texas, cruzando el Golfo, hasta terminar en las aguas cristalinas de las Bahamas. Hablaba del océano con una soltura envidiable. Esa calma que solo posee la gente que de verdad siente que el mar es su hogar. Subía videos de manatíes de tortugas marinas y se fijaba en cómo cambiaba la luz sobre el agua según la hora del día. Sonreía mucho. Se la veía en paz. El barco se llamaba Soulmate, alma gemela. Ese nombre no fue una casualidad. Para Lynette significaba algo real, algo profundo. Ella y Brian compraron el velero juntos. Lynette se entregó por completo a convertir ese barco en un proyecto de vida, no solo en un fondo para videos. Y la audiencia respondió. El canal empezó a crecer. Había algo magnético en su forma de ser, segura de sí misma, cálida, tan conectada con la naturaleza que quienes la veían sentían que eran testigos de algo auténtico. Y lo era real, pero como suele pasar no era el cuadro completo. Faltaban piezas. El último rastro de Lynette en redes tiene fecha del 9 de marzo de 2026. Se la veía haciendo paddleboard cerca de Marsh Harbor en las Bahamas. Se veía bien, feliz, como si finalmente hubiera encontrado exactamente lo que tanto estaba buscando. Luego, el 29 de marzo, apareció un video de una tormenta. Un texto indicaba que la vida seguía su curso normal. En los registros públicos no había ni una señal de alarma. Nada. Hasta que llegó el fatídico 4 de abril. Pero para entender ese 4 de abril, hay que mirar atrás. Años atrás. Porque Lynette Hooker era mucho más que la cara bonita de un canal de navegación. Ella era el motor económico de todo. Pagaba las cuentas. Fue ella quien financió el barco. Mantenimiento, cuotas de la Marina, equipos. Todo el costo de vivir a bordo y navegar por aguas extranjeras salía de su bolsillo. Personas muy cercanas a ellos, incluida Darlene Hamlet, la madre de Lynette, lo confirman. Ella observó ese matrimonio por más de 25 años y lo tenía claro, el dinero siempre fluía en una sola dirección. Venía de Lynette. Brian Hooker había trabajado en AT&T.
Lo habían despedido más de una vez de esa posición. Además, arrastraba obligaciones por pensión alimenticia de 3 hijos que tuvo antes de casarse con Lynette. Su aporte financiero a esa vida idílica en el mar era, según quienes los conocían, prácticamente inexistente, mínimo. Ese desequilibrio no es un detalle menor. En estos casos, la dependencia económica nunca se trata solo de números. Dicta las decisiones. Decide quién se queda, cuando en otras circunstancias se marcharía corriendo. Genera una presión asfixiante cuando el que tiene el dinero marca el paso, o cuando el que no tiene nada empieza a sentir el peso de su propia vulnerabilidad. La noche del 4 de abril, 2026, a bordo de un pequeño bote de 8 pies, bajo un viento feroz en las Bahamas, Carly Ellsworth, la hija de Lynette, no hablaba de teorías abstractas al cuestionar ese matrimonio. Hablaba desde la experiencia, desde años de observar lo que pasaba puertas adentro. Describió un hogar con un historial de conflictos que iba mucho más allá de simples discusiones de pareja. Habló de un patrón. Incluso un vecino que vivió cerca de ellos confirmó que las cosas a veces se ponían realmente feas. En 2015 hubo un incidente que terminó con la policía. Ambos, Lynette y Brian, estuvieron involucrados. Habían estado bebiendo. Hubo acusaciones cruzadas, pero no se presentaron cargos. El registro está ahí, pero se pierde en esa ambigüedad tan típica. Ese tipo de zonas grises que permiten que un comportamiento tóxico continúe sin consecuencias. Así suelen ser estas historias. No hay un solo estallido, sino una acumulación de momentos que por separado parecen no ser suficientes para forzar un cambio. Pero hubo un momento, un evento años antes de lo de las Bahamas, que sí cruzó todos los límites. En 2006, Brian Hooker fue acusado en un caso de abuso infantil. La acusación era grave. El proceso legal siguió su curso y al final Brian fue absuelto. Lo que pasó después es el detalle que no deja dormir a los investigadores ni a la familia. Lynette Hooker pagó su defensa, la misma mujer que luego desaparecería en la inmensidad del océano. Ella que levantó los cimientos económicos de su vida, juntos que pagó el barco, el estilo de vida y cada gasto imaginable. Esa misma mujer usó sus propios recursos para costear el equipo legal que ayudó a Brian Hooker a quedar libre de esos cargos. Detengámonos un momento a pensar en lo que eso le exige a una persona. No se trata solo de lo económico, sino de la carga psicológica de creer tanto en alguien o sentirse tan atada que terminas pagando por sus peores errores sin pedir nada a cambio. O tal vez el sentirse tan atrapada en una relación que la idea de irse resultaba más aterradora que la de quedarse ahí. Y aquí surge una pregunta que vale la pena detenerse a pensar. ¿Qué mantiene a una persona fuerte, inteligente y económicamente independiente al lado de alguien que, según todos los indicios, le hacía daño? Cuéntanos tu reflexión en los comentarios. Pero los investigadores no buscaban respuestas fáciles. Ellos buscaban patrones. El rastro del dinero, el pasado, esa dependencia absoluta. Incidentes que nunca llegaron a tener consecuencias reales. Todo eso contaba una historia que la imagen pública de Lynette Hooker jamás se atrevió a revelar. Y la noche del 4 de abril de 2026, toda esa historia colisionó en las aguas oscuras cerca de Elbow Cay. Solo había una persona en ese bote cuando todo salió mal, y esa persona regresó. Si este relato te está haciendo reflexionar, o si te genera dudas que necesitas resolver, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este caso. Comparte lo que piensas abajo. Tu opinión cuenta, y la familia de Lynette está siguiendo muy de cerca lo que el público tiene para decir al respecto. Deja un comentario. Que se sepa que estuviste aquí. Aquel 4 de abril de 2026 no comenzó como una noche que sería recordada. Las aguas cerca de Elbow Cay, en la región de Abaco, en las Bahamas,
estaban movidas pero no en un nivel extremo. Se estima que las ráfagas de viento en ese momento oscilaban entre los 18 y los 22 nudos, olas de casi 1 metro, condiciones que un marinero con experiencia manejaría con cautela, pero que no le impedirían a nadie salir a navegar. Lynette Hooker sabía lo que hacía en el mar. Además, era una excelente nadadora. Es un detalle que sus seres queridos repiten una y otra vez al describir lo que pasó esa noche, porque es lo que hace que la versión de Brian sea tan difícil de aceptar. Según el relato de Brian, ambos estaban juntos en el pequeño bote inflable. De pronto el motor falló. Dijo que se perdió el cordón de seguridad de la llave, lo que impidió que el motor pudiera arrancar de nuevo. En algún punto de ese caos, Lynette terminó en el agua. Brian asegura que intentó alcanzarla, pero explicó que el viento terminó por separarlos. Intentó usar un remo. El remo se rompió, quedó a la deriva durante unas 7 horas. No contactó a las autoridades, sino hasta las 4 de la mañana del 5 de abril. Pero solo días después, la policía de Bahamas lo arrestó con causa probable. 7 horas es una eternidad. En 7 horas, según la corriente, el mar puede arrastrar a alguien a una distancia enorme de Elbow Cay. En ese tiempo, la ventana para un rescate con vida se cierra drásticamente. En 7 horas, la lógica de una operación de búsqueda cambia de formas que ya no tienen vuelta atrás. El testimonio de Brian tiene varios puntos ciegos que tanto la familia como los investigadores han cuestionado públicamente. Para empezar, ¿por qué tenía Lynette el cordón de la llave? ¿Y bajo qué circunstancias exactas se perdió? Si el remo se quebró, no había otra forma de pedir auxilio o de hacer algo más que dejarse llevar. Las Bahamas no son un desierto oceánico. Son un laberinto de cayos, habitados marinas y un tráfico constante de botes. Flotar 7 horas en esas aguas, sin encontrarse con nada, genera dudas que Brian no ha podido aclarar ante quienes investigan el caso. Carly Ellsworth recordó cómo fue recibir esa llamada de Brian. Públicamente admitió que su tono de voz le resultó impactante. Lo describió como calmado distante. No era la voz de un hombre que acababa de pasar 7 horas viendo a su esposa desaparecer en la inmensidad del océano. No era la voz de alguien cuyo mundo se estaba cayendo a pedazos en ese instante. Era la voz, afirmó ella, de quien ya había procesado lo ocurrido. Mientras tanto, los peritos tomaban nota de cada prueba física disponible. Recuperaron un chaleco salvavidas, pero el cuerpo no aparece. El cronograma es claro. Lynette fue vista en el agua por última vez la noche del 4 de abril. Brian dio el aviso cerca de las 4 de la mañana del día 5. De pronto la misión ya no era de rescate, sino de recuperación de restos. Para el 8 de abril ya estaba arrestado. Fue una velocidad que sugiere que la policía de las Bahamas ya tenía una teoría sólida desde muy temprano. Allá no se arresta a nadie solo por sospechas. Se necesita causa probable. Brian Hooker no fue detenido simplemente por una corazonada. Hubo algo en lo que los investigadores encontraron en su declaración, algo en la escena o en los tiempos que alcanzó el límite legal para detenerlo apenas 4 días después de que Lynette cayera al agua. Su detención se extendió el 13 de abril. Ese no es el ritmo de una investigación que espera pruebas, es el ritmo de una que ya las encontró. Pero lo que hallaron y lo que siguen analizando va mucho más allá de lo que pasó esa fatídica noche. Se trata de los meses previos, los mensajes, la situación financiera, el registro de un matrimonio que frente a las cámaras era una cosa, pero en la intimidad, según quienes lo vivieron, era algo muy distinto. Darlene Hamlet, la madre de Lynette, rompió el silencio. Carly, su hija, también decidió hablar. En la cobertura mediática que rodea este caso, han aparecido declaraciones de aquel vecino que solía observarlos cuando la relación apenas comenzaba. Ninguna de estas voces
habla sobre un duelo que no puedan explicar. Al contrario, hablan de un dolor que en cierta medida ya veían venir. Y quizás esa sea la parte más amarga de digerir en todo este relato. No es solo la oscuridad de aquella noche, ni las dudas sin respuesta sobre lo que ocurrió realmente sobre el agua, sino esa lenta acumulación de señales de alerta que estuvieron ahí a la vista de todos durante años. Es la cruda realidad de que querer a alguien no siempre alcanza para mantenerlo a salvo. Lynette Hooker no era para nada una figura pasiva en su propia historia. Ella era quien financiaba la que siempre estaba ahí para los demás. Incluso pagó por ese barco llamado Soulmate. Pagó la defensa legal de alguien en quien confiaba cuando más lo necesitó. Se ponía frente a la cámara semana tras semana para compartir algo auténtico con quienes la seguían. Pero lo que nunca mostró, lo que jamás llegó a publicarse, fue el peso invisible de la vida que cargaba sobre sus hombros. Los investigadores no han terminado. La policía de las Bahamas y las autoridades estadounidenses están trabajando hombro a hombro en este momento. Brian Hooker sigue bajo custodia mientras se reporta esta información. Su equipo legal no se ha movido ni un milímetro de su postura inicial. El caso sigue abierto, pero en algún lugar bajo esas aguas, o arrastrada por la corriente hacia un punto todavía no explorado, está Lynette, y los suyos siguen esperando. La hija de Lynette es categórica. Su madre era una nadadora fuerte y experimentada. No era de las que simplemente desaparecen. Ellos no buscan cerrar un ciclo. Esa palabra cierre se siente demasiado pequeña aquí. Lo que esperan es que la verdad se pronuncie en un entorno formal, en un proceso legal, con todo el peso de la ley donde las pruebas se expongan y el registro quede grabado para siempre. Porque si la verdad es lo que Darling Hamlet y Carly Ellsworth sospechan, si esa noche del 4 de abril no fue un accidente, sino una elección, entonces Lynette merece que eso se diga en voz alta y que alguien rinda cuentas. Y parece que los investigadores creen estar construyendo el camino hacia ese desenlace. Si esta historia te está tocando de cerca, suscríbete y activa las notificaciones. El próximo caso de esta serie es de esos que hay que escuchar desde el primer segundo. Déjanos lo que piensas en los comentarios. Esta comunidad se hace fuerte con cada persona que se atreve a hablar. Estas historias salen a la luz porque hubo gente que se negó a guardar silencio. Cuando los expertos analizan un caso así, no empiezan por la noche del crimen. Empiezan por la vida. Una investigación de personas desaparecidas bajo circunstancias tan turbias requiere reconstruir todo a partir de lo conocido. Se comienza con el círculo más íntimo, con las personas más cercanas. Se revisan registros financieros. Se analizan dispositivos, teléfonos, tabletas, cualquier cosa que guarde un historial de palabras. Se interroga a los testigos no una, sino 10 veces buscando esa fisura donde el relato cambia o se desmorona bajo presión. En el caso de Lynette Hooker, la policía tuvo algo que pocos casos ofrecen: un registro público documentado y detallado. El contenido publicado en línea ofrecía una línea de tiempo clara sobre los movimientos de la pareja. Mostraba su relación tal como ellos decían que era la versión de su vida que querían venderle al mundo. En cambio, los papeles del banco contarían una historia muy distinta. Una que no se sube a Internet para consumo masivo. Darling Hamlet, la madre de Lynette, se ha vuelto una voz crucial en esta investigación. Ella ha hablado con total claridad sobre cómo se manejaba el dinero en ese matrimonio. Según Darlene, Lynette llevó todo el peso económico de la relación desde el primer día hasta el último segundo. Las cuentas del barco, los gastos legales, todo fluía a través de los recursos de Lynette. La inestabilidad de Brian, sus deudas de manutención, su historial de despidos. No eran baches pasajeros en la relación. Eran constantes. Lo que los investigadores buscan en un caso donde el dinero es el eje central
es qué pasaría con todo eso si Lynette faltara. Seguros bienes el barco mismo, una embarcación comprada y mantenida exclusivamente por ella. Cuentas propiedades cualquier activo que ella controlara. ¿Qué ganaba Brian o de qué deuda se libraba con la muerte de Lynette no es una sospecha al aire. Es el procedimiento estándar cuando existe una dependencia económica tan marcada. Los expertos en forense financiera se dedican justamente a resolver estas incógnitas. Trazan el mapa del dinero en la relación y luego proyectan qué pasa después de la desaparición. ¿Qué cambia? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se quita un peso de encima? Pero a veces lo que se ve en la superficie engaña. Brian Hooker ha negado cualquier responsabilidad. A través de sus abogados en las Bahamas, ha mantenido la misma versión que les entregó a los investigadores desde el principio. Que todo fue un accidente, que el motor falló, que el viento los terminó separando y que él hizo supuestamente hasta lo imposible por salvarla. Se ha encargado de vender la imagen de un esposo destrozado, una víctima atrapada en una situación sin salida. Pero a la policía de las Bahamas en conjunto, con las autoridades estadounidenses, esa versión no les cuadró. Les bastaron 4 días para descartarla. Y cuando prolongaron la detención de Brian aquel 13 de abril, estaban enviando una señal contundente, las pruebas recolectadas no se estaban desmoronando bajo la lupa. Al contrario, se mantenían firmes. Esa es una distinción crucial. Por lo general, en los casos donde se arresta a alguien rápido y luego el proceso se cae, lo que se observa es que la detención no se extiende, o que los cargos se modifican o se retiran. Para entonces, habían pasado apenas 4 meses desde su partida, 2 de ellos cruzando el Golfo de México. La postura legal de la Fiscalía suele dar giros, pero nada de eso ha ocurrido aquí. La investigación ha avanzado con una frialdad constante en una sola dirección desde que Brian contactó a las autoridades en la madrugada del 5 de abril. Carly Ellsworth ha salido a hablar públicamente y sus palabras van mucho más allá de sus sospechas sobre lo que ocurrió esa noche. Ha puesto sobre la mesa un patrón, un historial de conflictos documentados, la estructura financiera del matrimonio, la forma en que su madre intentaba navegar una relación que, según el relato de Carly, no era ni de cerca lo que aparentaba desde afuera. Ha cuestionado por qué ciertas piezas encajaron de esa manera, y no lo ha hecho desde la rabia, aunque la rabia sería lo más lógico. Lo ha hecho con una voz clara y contenida, como quien lleva rumiando esas palabras durante mucho tiempo. 25 años. Darlene Hamlet dice que observó ese matrimonio durante 25 años. Ella vio las grietas que nunca llegaron a mostrarse en las cámaras. Vio las decisiones financieras, los incidentes que se resolvían sin que hubiera consecuencias. La forma en que su hija seguía apostando por alguien que a sus ojos no se había ganado esa lealtad. Hay un dolor muy amargo en eso. El dolor de saber, el tormento de ver a alguien que amas atrapado en una situación que te aterra, entendiendo que no puedes elegir por ellos y aferrándote a la esperanza de que sus decisiones no les cuesten la vida. Para Darlene Hamlet, esa esperanza se hizo añicos. Los investigadores todavía están armando el rompecabezas. El sistema de justicia de las Bahamas se mueve bajo sus propios tiempos y protocolos. ¿Qué sigue ahora? Cargos, una acusación formal, un juicio. Eso es algo que todavía está por verse. Pero el rumbo de esta investigación no tiene nada de ambiguo. A Brian Hooker no lo detuvieron una y otra vez por un simple trámite. Él es el objetivo. Todo en este proceso, desde el ritmo hasta la postura de las autoridades, apunta directamente hacia él. Y en algún punto del expediente, entre los registros financieros, los datos de los dispositivos y el testimonio de quienes conocieron a esta pareja por décadas, está la base de lo que los fiscales usarán para levantar un caso que no se caiga. El océano todavía no ha devuelto a Lynette Hooker, pero la investigación busca asegurar
que lo que le pasó no se quede en el silencio. Si estás viendo esto y sientes que algo no encaja, haz algo al respecto. Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué piensas en los comentarios. Cada historia que se cuenta aquí existe porque alguien decidió no mirar hacia otro lado. La familia de Lynette necesita sentir que su voz se escucha. Sé parte de eso. Existen casos que se cierran con una limpieza quirúrgica. Se juntan las pruebas, se presentan los cargos, el proceso fluye por el sistema. Se dicta una sentencia. Y aunque las familias de los desaparecidos nunca se recuperan del todo, al menos existe ese momento formal donde la verdad se reconoce ante testigos y queda registrada para la posteridad. El caso de Lynette Hooker no ha llegado a ese punto. Al momento de este reporte, no se ha recuperado ningún cuerpo. No se han confirmado cargos formalmente ante el público más allá del arresto de Brian Hooker por causa probable. Las investigaciones siguen. La policía de las Bahamas y las agencias estadounidenses trabajan de la mano, y por la rapidez de lo ocurrido, hasta ahora, la velocidad de la captura y la extensión de su encierro, todo sugiere que los investigadores sienten que pisan terreno firme. Pero estar firme no es lo mismo que estar terminado. Lo que la familia de Lynette está atravesando es una de las formas de duelo más desgarradoras que se conocen. Es un dolor sin cierre. Es el duelo por alguien que ya no está, cuya ausencia es una certeza casi absoluta para quienes la amaban, pero cuyo destino final no ha sido confirmado como la ley lo exige. Uno no puede llorar del todo lo que todavía no ha sido reconocido de forma oficial. No se puede procesar una pérdida que técnicamente sigue siendo un expediente abierto. La familia ya no está a un mensaje de distancia de Lynette. Si este proceso sale mal, él podría quedarse de por vida allá adentro. Y para quienes la conocieron sigue siendo difícil aceptar que alguien tan cercano sea capaz de hacer algo como esto. Darlene Hamlet y Carly Ellsworth conviven con esa duda punzante cada mañana, pero no se han quedado calladas. Han roto el silencio ante los medios. Declararon. Se pusieron a disposición de los investigadores sin dudarlo ni un segundo. Abrieron las puertas de lo que observaron en la intimidad, la arquitectura financiera de ese matrimonio que pocos conocían de verdad. Hablaron de los incidentes previos a esa noche de abril, de ese patrón tóxico que según ellas creció en la sombra durante años sin que nadie lo frenara. Al hacerlo, lograron algo que trasciende este expediente. Dejaron constancia de que alguien vigilaba, de que alguien notó las grietas, de que quienes amaban a Lynette Hooker estaban atentos incluso cuando las instituciones a su alrededor miraban hacia otro lado. No es un detalle menor. La historia de este caso es demoledora. Hablamos de incidentes documentados que nunca llegaron a cargos formales. Dinámicas de dinero que la familia conocía, pero que el público no veía. Años de una unión que por fuera parecía una cosa y por dentro era un abismo. Lynette no es la única. Es un ciclo que se repite con variantes en tantas tragedias que terminan exactamente como parece haber terminado esta. Las señales de alerta estaban ahí. Los testigos intentaron actuar con las pocas herramientas que tenían a mano. Pero no alcanzó. Esa es la herida abierta que deja este caso. No solo para los fiscales que arman el rompecabezas, sino para cualquiera que esté mirando. ¿Qué más se pudo hacer? ¿En qué momento y quién debió intervenir? ¿Qué ocurre cuando el control del dinero se convierte sencillamente en una jaula? ¿Qué significa que el sistema legal cierre un incidente sin consecuencias y el patrón de abuso continúe su curso? Lynette Hooker tenía 55 años. Era corredora de fondo. Le apasionaban los manatíes y las tortugas marinas. Construyó una comunidad real en Internet, compartiendo su vida con miles de personas que llegaron a quererla sin haber estrechado su mano jamás. Era el apoyo incondicional de su hija. Era abuela. Según quienes la conocieron,
Era de esas personas que siempre estaban para los demás, incluso a su propio costo emocional y económico. Siempre. Pero estuvo ahí para la persona equivocada demasiadas veces. El barco llamado Soulmate sigue flotando en algún lugar. Su voz aún resuena en el contenido que dejó grabado. Quienes la seguían todavía se preguntan qué fue lo que realmente le pasó. Mientras tanto, en algún despacho judicial de las Bahamas, las pruebas recogidas tras aquel 4 de abril de 2026 avanzan por un proceso lento. Su familia solo espera que esto termine en una verdad oficial. Esa verdad le pertenece a Lynette. Su madre lo siente, su hija lo sabe. El ritmo de la investigación sugiere que los responsables de la justicia también lo entienden. Lo que venga ahora marcará a esta familia para siempre. Y no solo a ellos, sino a cualquiera que alguna vez haya sospechado de una relación ajena desde afuera. A cualquiera que intuyó que la fachada no coincidía con la realidad que se vivía tras las cortinas. Antes de cerrar este caso, queremos dejarte una última reflexión. ¿Cuántas Lynette hay todavía en silencio, esperando que alguien note las grietas antes de que sea demasiado tarde? Si esta historia te movió por dentro, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo caso. Estas historias son reales. Las familias sufren de verdad. Necesitamos que la gente no desvíe la mirada y se mantenga informada. Eso es tan real como el dolor mismo. Lynette Hooker merece que su voz se escuche. Nos vemos en el próximo caso. Asegúrate de que así sea.